Cristo. Hoy vamos a ver que la doctrina de Cristo tiene por lo menos dos clases de alimento, y nosotros en esta noche no vamos a poder evitar el tener que ubicarnos qué clase de alimento todavía necesitamos. Yo espero con todo mi corazón que usted ya no necesite el primer alimento, sino que ese alimento ya lo haya nutrido, ya le ha permitido a usted crecer y desarrollarse y estar listo para el alimento sólido. El apóstol Pablo nos habla entonces que dentro de su gama de alimentos espirituales, por supuesto, él tenía la leche espiritual. El apóstol Pablo le llama, mejor dicho, el apóstol Pedro también usaba el término leche espiritual, solo que le agregaba no adulterada. Yo viví los tiempos de la bolsileche. No sé si todavía hay bolsas de leche o ya no existen. ¿Todavía hay? Bueno, en aquellos tiempos decía mi mamá que la bolsileche era pura agua. No sé si era cierto, que le mezclaban, era muy, no parecía leche. Así que parecía que en esos tiempos vendían una bolsita de leche que no era leche, o estaba muy diluida, estaba muy adulterada. Por eso Pedro dice, bueno, si van a tomar leche, asegúrense que no esté adulterada. Y en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3 y verso 2, dice el apóstol, os di a beber leche. Los corintios, ojalá que solo los corintios tengan esa experiencia, eran catados, eran medidos, eran escaneados por el apóstol Pablo, y siempre los encontraba que no habían madurado los corintios. Y les dice en su primera epístola, os di a beber leche. Entiéndase, leche pura, leche espiritual. Pero él también llevaba carne, dice, y no carne. Es interesante que aquí vemos esas dos clases de alimentos. Pero ¿por qué razón no les daba carne? Porque aún no podíais digerirla. Y lo más tremendo es que les definía de una vez, ni aún ahora podéis. Qué triste que la iglesia que tenía más dinero en los tiempos del apóstol Pablo, que era la iglesia de Corinto, no sé si había mucho dinero porque siempre vivían trabajando. Eso no lo dice la Biblia. No sé si el mucho dinero que tenían los hermanos de Corinto les dificultaba alcanzar madurez. Y es que si es así, nosotros necesitamos meditar si es que el dinero también a usted le está creando problemas. ¿Usted sabe que el dinero nos causa problemas tenerlo? ¿Ah? ¿Causa problemas tener dinero? Unos dicen sí, otros dicen no, otros no saben. ¿Causará problemas tener dinero? Algunos dicen que sí. Parece que otros se quedan quietos. Pero ¿causará problemas no tenerlo? También. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Me gusta como David decía, Señor, no me des tampoco que vaya a maldecirte. Señor, no me des tanto que me olvide de ti. O sea que cuando hay demasiado, ¿y cuánto es demasiado? Me recuerdo que el hermano Otto nos decía, porque siempre salía con cosas nuevas, porque cuando nosotros entramos en un nivel con Dios donde Él revela su palabra, da cosas nuevas. Amén. Y entonces cuando Él miraba la oración tipo, la oración del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en otras porciones se ve que Dios espera que nosotros vivamos el hoy.
Cada día trae su propio afán. Entonces vivamos el afán de hoy, no el de mañana ni de pasado. Pero entonces lo nuevo que decía él es que, miren hermanos, el panito de alguno es chiquito. Entonces Dios le da su panito chiquito. Pero el panote de otro puede ser muy grande. Y entonces cuando dice, danos el pan nuestro, como que hay diferentes medidas. Y puede ser que incluso ahí también intervenga la fe. Bueno, el tema no es ese. No podéis digerir. ¿Qué será eso de digerir? Porque el otro alimento es carne. ¿Cuántos saben que la carne roja cuesta mucho digerirla? Por eso ya cuando entramos a ciertas edades, porque el metabolismo de los jóvenes parece que pirañas tuvieran aquí, ¿verdad? Entra el filete, lo digieren bien, sus intestinos tienen los movimientos adecuados. Eso se le llama metabolismo rápido y metabolizan muy rápido y digieren. Pero cómase usted su librita de carne hoy en la noche. Los que ya pasamos de cierta edad y no dormimos porque la cosa se complica y dicen que la carne roja dura 48 horas en ser digerida. Así que los que somos sabios comemos menos carne roja y más vegetales. ¿Verdad que no dicen amén? Hay que digerirla. ¿Qué será digerir? Definamos el digerir, cómo nos lo transmiten los que nos enseñan el idioma español. Dice transformar. El digerir involucra un proceso de transformación. Transformar en el aparato digestivo un alimento en una sustancia que el organismo, lo puse en rojo, ¿qué dice? Asimila, ahí está. Entonces, hermanos, lo natural es sombra de lo espiritual, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay una leche que por su naturaleza es el primer alimento que un bebé toma, ¿verdad? Solo que leche maternizada, diseñada por Dios. Las fórmulas maternizadas de la leche actuales jamás van a sustituir la leche que diseñó Dios en el cuerpo de una mujer. Lo han intentado por muchas formas y no lo han logrado, pero es el alimento, diríamos que por excelencia, se logra digerir cuando el organismo del bebé es inmaduro. ¿Y cuántos saben que nosotros cuando nacimos de nuevo, nuestro metabolismo, todo se define como es lo natural, lo espiritual? El que nace de nuevo es un bebé espiritual, necesita leche. Y la leche lo va a nutrir como lo hace al bebé. ¿Usted ha visto esos bebés que solo reciben leche materna? A los 5 meses unas rosconas de este tamaño, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O no? Y los que le dan leche maternizada, porque siempre la industria de la leche, los médicos que están ahí amarrados con la industria de la leche, le dicen, no, le está cayendo mal su leche. La leche maternizada nunca cae mal, pero ese tampoco es el tema. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol? Que va a haber un momento en el que según nuestro desarrollo espiritual necesitamos carne. No de aquella carne que quería el pueblo de Israel porque se había cansado del maná, ¿verdad? Y como decía un predicador que alguna vez ha pasado por aquí, el primer pastor que mandó el doctor Ríos a Estados Unidos, él decía, y el pueblo pidió carne. Así decía el hermano. Y carne le dieron. Y hasta le salió por las narices, pero eso era otra cosa. Porque ellos estaban despreciando el maná del cielo. A veces nosotros despreciamos el alimento de Dios por cosas que no valen la pena. Y si nuestro capricho es pedirlo, nos lo pueden dar y nos puede salir hasta por las narices, porque así es Dios. Note que todo eso dice que sombra. Así que la pregunta es,
¿estaremos asimilando si nos están dando carne o nos estamos empachando? Esas son las preguntas que yo traigo para usted esta noche. Entonces, hermano amado, puse aquí el autor a los hebreos por si usted no cree que el apóstol Pablo es el autor. Esa es mi tesis, pero mejor le pongo el autor a los hebreos para que nadie se afecte hoy. También nos habla de alimentos espirituales. En Hebreos capítulo 5 y verso 13, esta es una frase que muy bien podría ser catalogada como el mismo concepto que en Primera de Corintios 3 el apóstol Pablo manejó en Hebreos, y dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Es muy interesante cómo le llama, y usted, si lo ve despacio, se va a dar cuenta que la palabra de justicia es la carne, o es el alimento sólido, como también lo traducen otras versiones. Dice: el que toma solo leche está acostumbrado, o mejor dicho, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es que niño. Entonces, hermanos amados, en la Biblia se puede ver que hay niñez espiritual que tiene una época, tiene un tiempo, pero no se puede prolongar demasiado tiempo, porque de lo contrario, el que se acostumbró solo a la leche le va a hacer mucho daño la palabra de justicia, como aquí se le define. Me llama la atención que la palabra niño, vale la pena que profundicemos un poquito. Yo no sé si usted va a lograr ahí ver, ojalá que logre ver. No sé si nota que esa palabra niño aquí es nepios. ¿La logra ver? Para aquellos que apuntan, 14 veces aparece en el Nuevo Testamento, 5 veces se traduce babies. Aparecen aquí estos pasajes: niños 5 veces, niños 2 veces, otra vez babe 1 vez. Note, en singular, ahí tenemos Hebreos 5:13. Ok, entonces mire, si usted quiere apuntar esos versos para estudiar despacio en casa, hágalo. Pero quiero que tome nota de lo que dice el diccionario Vine, de esa palabra en griego. Dice: se usa esta palabra de los que ¿qué? Los especialistas que chequean las palabras en el original no solamente se quedan con la idea de niño, sino que van más profundamente y definen que la palabra nepio se usa de los que son ¿qué? ¿Vino hoy? ¿Está aquí usted? ¿Ya comió? No parece. ¿Son qué? Carnales. Mire, hermano, así muy honestamente, ¿a usted le gusta que alguien le diga que usted es un carnal? ¿A cuánto? Levántenme la mano, ¿cuánto les fascina que les digan eso? Parece que nos dieran un chipotazo en la cara. Voy a usar esa palabra tan guatemalteca. Pach, pach. Pero lo que me gusta de la Biblia es que no se anda con cuentos. Y el autor a los hebreos dice: ustedes se acostumbraron solo a la leche. A los hebreos, ¿verdad? A los que les escribió el autor, no nosotros, ¿verdad? Se acostumbraron solo a la leche. Y entonces entendemos que a los corintios tampoco les podía dar carne, porque no podían digerir. Entonces, el carnal. ¿Y quién es un carnal? ¿Por qué nos afecta tanto? Yo a veces pienso que nosotros no hemos entendido bien lo que es ser carnal. ¿O sí? Generalmente uno piensa que el carnal es el que anda adulterando, anda fornicando, anda robando, anda matando, ¿no es cierto? Le ponemos los más grandes pecados, como que si los clasificamos. ¿Y sabe qué? Delante de Dios no hay pecado grande ni chiquito.
Pecado para Dios es pecado. Todo aquello que está en contra de la naturaleza de Dios es pecado. Por eso sus mentiritas blancas o azules o verdes, si son mentiras, son pecado. Porque el carácter de Dios es que Él es verdad. Dijo Jesús, yo soy la verdad. Esa mentirita que usted se hace, que a veces se usa para librarse de los clavos. Y usted sabe que una mentira trae otra, una mentira trae otra y una mentira trae otra, ¿verdad? Eso es pecado. Pero nosotros no podemos comparar una mentirita de una llegada tarde a estar adulterando. Pero delante de Dios, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que es igual? Solo una persona levantó la mano. Pero tenemos esos conceptos. Entonces, el carnal, de alguna manera, también tenemos que pensar que es el que no se ha desarrollado, no ha crecido, ha decidido quedarse sin desarrollarse. Y su falta de desarrollo, su falta de crecimiento espiritual, lo hace un niño. Hay un concepto que lo oí hace muchos años de un ministro norteamericano que vino a dar un seminario donde el IM fue invitado con ciertos ministros. Ahí estaba el doctor Ríos, ahí estaba el grupo de ministros cercanos. Yo tuve la oportunidad de ir. Paul Jelly se llamaba, no sé si vive aún, parece que sí. Y él decía, si dentro de una iglesia local no hay ministerio magisterial, sino solo pastoral, las ovejas no se desarrollan, las ovejas no crecen. Entonces nos lanzaba a todos, yo en ese tiempo no era pastor, pero nos lanzaba a todos el siguiente reto. Él decía, ¿quieres ser pastor toda tu vida para estar pastoreando niños? Sigue haciéndolo. Tú puedes escoger pastorear toda tu vida niños, o pastorear toda tu vida jóvenes, o pastorear toda tu vida gente madura. Como que el pastor escoge hacia dónde va a llevar a su rebaño. Entonces el apóstol, o por lo menos el autor a los hebreos, usa la palabra nepios y dice, y no han crecido. O sea, el carnal es el que no ha crecido como debieran en entendimiento y poder espiritual. Nepios son los espiritualmente inmaduros. Se utiliza ahí en 1 Corintios 3:1, que ya lo vimos. Aquellos que, por así decirlo, participan de la leche. El nepio es el que participa solo de la leche. Es inexperto. Como dice el autor a los hebreos, en el capítulo 5 y verso 13, de la palabra de justicia, como lo acabamos de mencionar. ¿Por qué está tan serio? Sonría que Cristo le ama. Amén. Gloria a Dios. También el autor a los hebreos usa el concepto alimento sólido. Dice, pero el alimento sólido, entiéndase carne, ¿verdad? Según lo que decía el apóstol, ¿es para quiénes? En esta versión dice los adultos. No sé cómo dice en su versión. Es para los adultos, los cuales por la práctica nos define la característica de uno que ha madurado. Tienen los sentidos, entiéndase, espirituales, ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Se acuerda que a Adán y a Eva les dijeron no vayan al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? Pero qué lindo es que a nosotros ahora nos quieren madurar, y el propósito es que maduremos para tener los sentidos espirituales ejercitados para discernir entre el bien y el mal. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya.
Bueno, nuevamente, tal vez la letra está chiquita, pero fíjese que adulto, ya vimos que nepio, que se tradujo en nuestras versiones niño, nos habla de falta de crecimiento, nos habla de falta de madurez. Es más, el nepio es un enano que espiritualmente decidió quedarse a una estatura y ya no crecer. ¿Y cuántos saben que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto? A la plenitud del Cristo total. Yo no sé si entendemos eso nosotros. Pero Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Los dolores de parto de los ministros. Es hasta que ustedes sean conformados, sean hechos a la imagen de ¿quién? ¿Del ministro? No, a la imagen de Cristo. El Cristo total. Entonces, hermano amado, la palabra teleios significa completo, habla de crecimiento mentalmente, carácter moral. La cualidad de completo significa alcanzar madurez, bien desarrollado. Esas son las ideas de teleios. Por eso cuando el apóstol Pablo, hablando en Efesios capítulo 4, dice que los ministerios, los 5 ministerios, no están para ser famosos, hermano. Los 5 ministerios, su trabajo no es que los conozcan en todos lados. Dice que el propósito es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Ese es el trabajo. Entonces cuando dice varón perfecto, lo que dice en el original es teleios, esa palabra maduro, aner. No usa antropos, porque cada vez que en el griego se usa antropos en el Nuevo Testamento se está refiriendo al hombre genérico, al hombre que incluso no es cristiano probablemente. Pero cuando habla de aner, se traduce varón. Porque eso es lo que Dios quiere, que de hombres nos transformemos en varones. Pero varones perfectos, varones maduros, porque la palabra maduros es teleios. Entonces dice que el alimento sólido es para los maduros. Entonces yo a estas alturas tenemos que preguntarnos todos aquí, ¿qué necesitamos? ¿Pacha para seguir tomando leche? Y vamos a ver, porque la Biblia nos habla que es la leche. ¿O tenemos ya la madurez? Nuestros órganos espirituales han madurado de tal manera que pueden digerir la carne. Porque si después de 20 años, 30 años, 50 años, no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, pero yo tengo, no sé si la ventaja o desventaja de pastorear gente que fue oveja del doctor Ríos. Eso significa que usted ha pasado, solo él tiene 21 años, va para 22 años de muerto. Mejor dormir, ¿verdad? 22 años de haber sido con el Señor. Y si usted fue oveja de él, por lo menos tiene 25 o 30 años de haberse convertido. ¿Verdad que sí? Claro, los jóvenes que están aquí, que ellos juran que no pueden pasar de los 30 años y siempre están cumpliendo 30 y siempre están cumpliendo 30, pues obviamente eran unos niños. Y yo he tenido que meditar y hablar con los pastores, que usted sabe que tenemos una comunión, que lo que pretendemos es seguir en la línea original de esa doctrina preciosa que nos revelara a través de este siervo. Dice amén. Pero yo he meditado que nosotros podemos estar viviendo con una generación de jóvenes perdida, sin mucha doctrina. Y eso a mí me pone la carne de gallina, porque son la siguiente generación. Si el Señor se retrasa en venir, no, Él no se retrasa. Si el Padre que tiene la fecha, esa fecha todavía no es tan cercana, aunque creemos que sí, por muchas razones, pero no es tema escatológico.
Yo en lo personal quisiera saber que de aquí a 5 años hay jóvenes aquí, hombres y señoritas, que conocen bien la doctrina porque sí la han digerido. Porque los demás, como diría mi estimado evangelista Agustín Godoy, dentro de unos 5 o 10 años puede ser que carguemos las candelas entre la bolsa. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? ¿O no me está entendiendo? Entonces por eso es que estamos acelerando el proceso, pero obviamente tenemos que ver si seguimos con la lechita, acostumbrados a la leche, o ya nosotros hemos madurado. Y usted sabe que el ejercicio que se está haciendo, lo que se está transmitiendo los domingos, de alguna manera va a definir si usted está digiriendo bien, está asimilando bien o no. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Entonces, el viernes es como preparativo para lo del domingo. Lástima que no todos vienen, pero indudablemente note que nosotros necesitamos madurar, necesitamos avanzar. Entonces, permítame en este pequeño esquema graficar lo que acabo de decir. Eso es un bebé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es un bebecito? ¿A qué edad empiezan a gatear los bebés? ¿Ah? 6 meses. Algunos niños robustos a los 10 ya se paran. Al año ya caminan. Entonces, en el ámbito espiritual, ese es un tecnón. ¿Cuántos recuerdan ese concepto que muchas veces nos decía el doctor que sobre el tecnón, que usaba esa palabra tecnón, y por otro lado usaba la palabra huíos? ¿Cuántos recuerdan eso? Si no, en algunas enseñanzas lo van a recordar. Y el tecnón es un bebecito así, recién nacido. El 21 de febrero, si Dios lo permite y usted trae invitados, aleluya, esperamos en Dios que el Señor, al hacer el milagro del nuevo nacimiento, hayan varios tecnones y tecnonas aquí. Amén. Nuevo nacimiento. Van a empezar a gatear. Por eso el que trae a alguien, ayúdenos a darle seguimiento. Porque apenas está caminando y se va a caer al ratito. Me estoy dando a explicar. Pero después, ya es un poquito más crecidito. Y en la Biblia es un paidión. De ahí viene la palabra pediatra, de esta palabra griega. Médicos especializados en niños. Pero ya no es un bebecito, o sigue siendo bebé, pero ya puede ver usted que ya casi más o menos se para. Entonces eso habla de que nosotros, si hacemos un buen trabajo, vamos a ser de los tecnones paidiones. Pero hasta en tercer lugar aparece el nepio. Son 8 palabras, pero hoy no me voy a dedicar a eso, sino que sencillamente quiero decirle a usted que el gran problema es cuando después de nepio se necesita alcanzar otro nivel, pero la persona decidió por carnal, decidió por inmaduro, decidió quedarse como nepio. Y entonces, en lugar de seguir avanzando, y en esa línea horizontal puede ser que pasen 5 años, 10 años, 15 años y se siguió quedando en la misma estatura. Y a eso usted sabe que se le llama enano. Las mamás ponen siempre ahí un como metro, ¿verdad? Para cuando están en kinder los güiritos, hasta así se ponen los güiritos, ¿verdad? Ya casi quieren hacer así porque quieren crecer. Y se le pone una rayita aquí, ¿verdad? Y los niños crecen. Uno se admira de cómo fueron creciendo. Nacen los más alargados con 50 centímetros, 52 centímetros. Y de repente llegan al metro. Yo no me acuerdo a qué edad llegan al metro, depende de los genes. De repente es un hijo de Nefilín y entonces sí, 1,50 con 2 años, ¿verdad? Pero mire, ¿me está entendiendo el punto? Ahora, lo que el Señor quiere es que nosotros dejemos de quedarnos en el nivel de niños. Porque de alguna manera
tecnón, paidón y nepios, lo que toman es leche. Leche espiritual. Por supuesto se espera que no sea adulterada, si no sería el acabose. Pero lo que nosotros necesitamos alcanzar, y el tiempo se está terminando. Hermano amado, el tiempo se está terminando. O se le termina a usted el tiempo porque le paran el reloj, o el Señor viene. Cualquiera de las dos cosas nos puede pasar. Y si nos vamos con el Señor, enanos, inmaduros, carnales. Hermano amado, yo tengo la enorme responsabilidad de decirle que en esa resurrección de los muertos en Cristo no vamos a resucitar si estamos en ese nivel. Pero otro día le hablamos de eso. No le vengo a poner miedo, solo que juntos reflexionemos, porque el tiempo pasa. Es cierto, yo llegué a medir unos 70, que fue lo más alto que logré llegar. Hoy creo que voy para abajo. Ya no mido el 1,70. No sé qué pasa con la columna vertebral, pero parece que esos espacios entre vértebras se van reduciendo y uno va bajando, ¿cierto? Pero el teleios es el único que está preparado para la carne, para el alimento sólido. Si estuviera con nosotros hoy, no sé si está, no está nuestra nutrióloga. No vino hoy, ¿verdad? Pero los nutriólogos o nutricionistas saben hacer dietas, la famosa pirámide, ¿verdad?, de alimentos, donde las proteínas se necesitan para crecer. La mayoría de las dietas quitan los carbohidratos y usted sabe que también se necesitan carbohidratos, pero eso lo hacen las nutricionistas. Pero yo como nutricionista espiritual, como pastor, yo tengo que preocuparme cuál es su dieta. Si a un bebé se le da solo leche, llega a los 5 años sin leche, y a los 6 años sin leche, a los 7 años sin leche, va a estar desnutrido, ¿verdad? Porque no se le añadió carbohidratos, no se le añadió proteínas, no se le añadió todo lo que necesitaba, ¿cierto? Entonces yo no puedo pensar que por 10, 15 años, 20 años yo voy a seguir dando leche. Es necesario diversificar la dieta, esperando que todos tengan buen estómago espiritual para digerirla y asimilarla. Muy bien, entonces el autor de los Hebreos nos da a nosotros una instrucción importante que la dio hace casi 2000 años y sigue cobrando vigencia cuando dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo, eso es leche, en la doctrina de Cristo. O sea, la doctrina de Cristo tiene leche, pero tiene carne. Tiene leche, pero también tiene carne. Dice: vamos adelante a la perfección. Otra vez ahí se usa teleios. Vamos adelante a la madurez. Y entonces nos empieza a explicar lo que es la leche. Dice: no echando otra vez el fundamento. La leche es fundamento. Así como la leche materna seguramente es un fundamento en la dieta y en la salud de un bebé. De la misma manera, la leche espiritual que en su momento tuvimos que haber tomado adecuadamente es fundamento. ¿Se acuerda que dijimos que los apóstoles no son el fundamento? Ellos se creen, algunos de ellos, el fundamento, pero el fundamento es Cristo y ellos solo ponen, y los ministerios, el fundamento. Es muy probable que el primer pastor que usted tuvo le dio leche. Y seguramente si fue el doctor Ríos, también en su momento le dio carne. Y por eso después de tantos años usted todavía está por acá. Pero dice que la leche es el arrepentimiento de obras muertas. Y usted va a empezar a darse cuenta que esto es doctrina básica. Aquí nosotros recibimos a los corderitos, porque así les llamamos. El primer discipulado de un recién convertido es corderitos, y le damos arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo. Y está aquí, dice, del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Eso es leche.
Pero también el verso 2 dice de la doctrina de bautismos, plural, porque ahí está el bautismo en agua, ahí está el bautismo con el Espíritu Santo. Debe haber un bautismo de fuego que lo menciona la Escritura en los evangelios, que no nos gustaría conocer mucho ese bautismo de fuego en experiencia, y de la imposición de manos. ¿Cómo vamos nosotros tan atrasados que en esta congregación hay servidores que no quieren poner manos? Probablemente porque no saben. Pero esa es leche. No saben si ponerla porque se van a hacer partícipes de un pecado ajeno. Tienen temor porque si ponen la mano alguien que está endemoniado se va a manifestar. Pero eso es doctrina básica, imposición de manos. Aquí todos ya deberíamos de saber lo que es la imposición de manos y deberíamos de estar como ungidos, preparados para eso. 3 amencitos. Aló. Es que estamos acostumbrados a que es trabajo de los servidores, es trabajo de los ancianos, es trabajo del pastor. Y trabajo de usted, ¿cuándo? ¿Aló? ¿Cuándo? Entonces, note que para el autor a los hebreos, y obviamente esa es la palabra del Señor, ya debemos de avanzar. Claro, lo que a mí me pone en qué pensar es cuando dice que debemos de avanzar de la resurrección de los muertos. O será la resurrección de los muertos carne. Pero si vemos el contexto, dice que avancemos del fundamento de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, la resurrección de los muertos es un fundamento, porque nosotros tenemos que saber lo antes posible que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos que saber que no podemos tener la desesperanza que tienen los del mundo, que no van a volver a ver a sus seres queridos si ellos mueren en Cristo. Por eso la urgencia, ¿verdad? Me gusta que aquellos que están en el chat de la iglesia y piden oración por alguien que está en el intensivo, que está a punto de morir, dicen, pero no es cristiano, hermanos, oremos para que el Señor se le revele. Y todos oramos para que el Señor se le revele. Y hace poco una experiencia muy linda que una compañera de trabajo, lo que es uno entender que no puede estar totalmente desapercibido de aquellos que uno ama o que uno conoce. Entonces una miembro de esta iglesia empezó a pedir oración y los que leyeron eso y oramos por eso, nos gozamos porque no solamente salió del intensivo después de 24 horas, sino después cuando fueron a visitarla y usted fue a visitarla, esa persona se convirtió y no era convertida. Así que ahora que ya está convertida, si se vuelve a poner mala y el Señor se la quiere llevar, ya vamos a estar más tranquilos. ¿Aló? Pero es una tarea de todos. ¿O solo será una tarea de algunos? Es cierto que indudablemente en la medida que nosotros avanzamos y sabemos de la imposición de manos, sabemos de la resurrección de los muertos, podemos llevar consejo, podemos llevar consuelo. Aquel que ya conoció al Señor y que obviamente, como dice Pablo, para mí, decía Pablo con todo el gozo, el morir es ganancia. Usted y yo tal vez no podemos decir eso tan rápido. Para mí el vivir es Cristo, decía, y todos dicen amén, ¿verdad? Pero lo que sigue ya se complica. Y el morir es ganancia. Y eso no se entiende si no hemos madurado. Dice gloria a Dios. Muy bien. El verso 4. Bueno, no sé si terminé de leer o no terminé de leer. Déjeme ver. Creo que no terminé de leer aquí. Y me fui más adelante. Estoy mal con esto. Déjeme regresar un poquito. Se supone que es para acá donde yo tengo que... Sí, solo quería verificar esto. Sí, me había pasado. Dice, y del juicio eterno. Eso ya lo deberíamos de tener como doctrina básica, como leche. Y hermano, solo que cuando nosotros oímos la doctrina básica, como le enseñaba el hermano Otto, no creíamos que fuera tan básica. Porque de repente
Muchos creen que solo hay una resurrección de vida y una resurrección de muerte, solo que él mira 6 turnos de resurrección en la resurrección de vida. Y un turno de resurrección en la segunda resurrección, que es la resurrección para muerte. Que vuelven a la vida, les dan un cuerpo especial para ser en el lago de fuego, atormentados día y noche. De eso no nos gusta hablar, ¿verdad? Pero entonces, la doctrina de bautismos, entendemos que en San Juan 3 está el nuevo nacimiento, está el bautismo en agua y está el bautismo con el Espíritu Santo. Hay bautismo del Hijo, hay bautismo del Padre, hay bautismo del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, hay cosas que nosotros aquí todos deberíamos de conocerlas y experimentarlas. Y entonces dice el autor a los Hebreos: y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Ahora sí entremos al 4. A mí me asusta el peligro de no avanzar, hermano, de quedarnos nepios, de quedarnos enanos, de quedarnos sin querer avanzar. Porque es cierto, el avanzar en el crecimiento trae peligros. Algunos dicen que duele crecer. Y fíjese que literalmente el adolescente, cuando le están creciendo los huesos largos, le duelen las piernas. Eso nos indica que crecer y tomar decisiones, y en algunas ocasiones tener que tomar nuestras propias decisiones, es complicado. Porque en la medida que tú creces, seguramente te vas a enfrentar a más peligros. El niñito que le daba su besito a su mamita o a su papito cuando lo llevan al kinder, ya en primero básico ya no quiere que el papá se baje del carro. Papá, llévame, mejor que me lleven en bus, así me voy con mis compañeros. Y no sería el hazmerreír aquel joven que va a la universidad y que su mamá todavía le da un besito en la mejilla. Ellos ya van solos, pero están sujetos a mayor peligro y a mayor sufrimiento muchas veces, porque enfrentan cosas que no deberían de enfrentar. Entonces mire, dice, porque es imposible. Yo quiero que usted vea el contexto, porque está diciendo avancemos. Y lo que va a decir ahora es lo que le puede pasar a alguien que no avanza, sino se estatiza. Y estatizarse, quedarse detenido, te puede hacer hasta regresar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cuántos aquí ya fuimos iluminados? Gloria a Dios. Y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Lleva casi 2000 años el Espíritu Santo de haber venido en Pentecostés y darse algo que jamás se había dado, que el Espíritu Santo habitara en cuerpos. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, hermano. Yo llevo 40 y pico de años de gustar la buena palabra de Dios y no me sacio, no me aburro. Aleluya, gloria a Dios. Gustaron y gustan, diría yo, la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Ahí tal vez ya nos quedamos cortos. Pero el doctor Ríos nos movía, nos motivaba, nos arengaba, nos exhortaba. Presten poderes del siglo venidero. A veces estamos tan nerviosos, tan preocupados, tan complicados por la vida de la tierra y no sabemos que tenemos los recursos necesarios para prestar poderes del siglo venidero. Por eso tenemos que avanzar. Pero ¿qué pasó con ellos? Y recayeron, verso 6. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios,
y exponiéndole a vituperio. Entonces, hermanos, el que no crece por decisión propia está corriendo el peligro de, en lugar de evolucionar de tecnón a huíos, involucione hasta una apostasía. Porque si usted sigue leyendo en el capítulo 6 de Hebreos, se va a dar cuenta que habla de una apostasía que puede llegar a ser irreversible. Yo tengo que decir algo muy importante, que si nosotros no crecemos, en la medida que nos estatizamos, nos volvemos excelentes religiosos. El religioso no crece. El religioso no disfruta relación con Dios. El religioso tal vez ya solo bolsileche necesita, porque ni siquiera la leche la puede digerir. Acuérdese que el avance del sacerdote, sumo sacerdote, era desde el altar de bronce, luego la fuente del lavacro hacia adelante, entraba al lugar santo, ministraba en el candelero y ministraba en la mesa de los panes sin levadura, los panes del rostro. Seguía avanzando hacia donde iba a encontrar la división del lugar santo y lugar santísimo, donde había un altar del incienso. Ministraba en el altar del incienso, pero después se tenía que arrastrar debajo de ese velo pesado. Humillación. Nadie entra al lugar santísimo engreído. Nadie entra al lugar santísimo por sus propias pistolas. Hay que arrastrarse, hay que humillarse. Y por eso se necesita oración en el altar del incienso, se necesita alabanza, adoración para entrar al lugar santísimo. Pero todo era para adelante. El que solo se mantiene en el atrio, muy cerca de la puerta, puede llegar a apostatar, hermanos. Quiera Dios que el que le pase sea reversible como Pedro, y no como leemos ahí en el capítulo 6, que habla de una apostasía irreversible. Yo tengo que ir terminando. El alimento sólido, carne. Entre los de Lima hablábamos de una manera chistosa, si usted quiere, bistec de mamut. Aleluya. En 1 Corintios 2:9 dice: antes, como está escrito. ¿Se acuerda que de eso vimos el viernes pasado? Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que a Dios o Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo aprendí que no se puede amar cuando hay poco conocimiento de la persona que decimos amar. Si usted conoce poco de Cristo, poco le ama. Si usted conoce mucho de Cristo, mucho le ama. Si a usted le han perdonado muchos pecados, como aquella mujer que por cuanto le perdonaron mucho, mucho amaba. Pero los fariseos no amaban nada porque se consideraban que ellos podían alcanzar su propia justificación equivocadamente. Empero, dice esta versión, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Note que es el Espíritu con mayúsculas, es el Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios. Si usted tiene la posibilidad de que el Espíritu que usted tiene dentro escudriña lo profundo de Dios, ¿por qué se va a quedar con lo superficial? ¿Por qué se va a estatizar con la leche? Pero para eso tiene que tener necesidad. Hermano, yo no sé cómo las madres, pero traen un su ADN las madres, ¿verdad? Yo no veo que las madres vayan a una escuela. Tal vez leen algunas cosas de puericultura básica cuando tienen bebés. Pero ya saben, o las madres les dicen a las hijas, y así se va pasando el conocimiento, cuándo hay que darle papilla.
cuándo hay que darle esto y lo otro, y poco a poco le van introduciendo para que no se empache el niño alimento sólido. Y siguen viendo el crecimiento. Hermano, nosotros deberíamos de tener ojos espirituales para ver si estamos desnutridos nosotros espiritualmente. Tal vez nos asustaríamos, ¿cómo estamos? O verdaderamente estamos bien rosaditos, bien forniditos, porque a veces, usted sabe que el niño desnutrido le sale una gran panza. No necesariamente el tener una gran panza habla de una buena nutrición. Aún de adultos nosotros podemos tener una mala nutrición. Nos tienen que dar hierro, nos tienen que dar esto, nos tienen que dar. Tiene anemia, dice. ¿Y qué pasó? Si cómo se forra. Sí, pero no está comiendo bien. Nosotros tenemos que saber ahora qué comemos. Porque ¿quién de los hombres, verso 11, sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Sabe, hermano, que nosotros debemos tener una gran comunión con el Espíritu? Nosotros debemos de conocer cómo actúa el Espíritu Santo. ¿Usted sabe que el Espíritu se contrista cuando usted y yo pecamos? ¿Usted sabe que el Espíritu se contrista cuando usted y yo no hacemos su voluntad? Cuando no nos dejamos guiar, porque dice, el que es guiado por el Espíritu, dice Romanos 8:14, el tal es huíos de Dios. Quiere decir que el tecno, el paidón y el nepio no deja que el Espíritu Santo lo guíe. Mientras que el maduro se deja guiar por el Espíritu Santo y por eso alcanza la estatura de huíos, la estatura de un hombre maduro. Entonces, ya es tiempo que nosotros, hermano, mire, yo le aseguro que si usted estuviera desnutrido, rápidamente iría a la clínica del nutricionista, ¿verdad? Y le pediría una subomba nutritiva, porque usted se siente medio debilucho, porque no está comiendo bien, se duerme. Y bueno, los especialistas en el cuerpo humano que saben de eso, yo creo que unos 2 meses nos ponen, si hacemos caso. ¿No cree usted que lo que el Señor nos está dando estos días es para que nosotros comamos y nos nutramos? Es cierto que puede haber alguien recién convertido, ayúdelo, usted que lo conoce. Usted que sabe que le está haciendo preguntas que tal vez no se atreve a hacer de otra manera, ayúdelo. Usted que ya avanzó, dice amén. Termino. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Si nosotros supiéramos todo lo que Dios nos ha dado por espíritu, ay, hermano, nuestra sonrisa siempre fuera de oreja a oreja. ¿No cree usted? Aunque vengamos con un dolor de callo, aunque vengamos con un problema grandote, pero si supiéramos lo que Dios nos ha dado y especialmente lo que somos, ay, hermano. Lo cual también hablamos. Me interesa esto porque ahora el apóstol Pablo va a hablar de cómo funciona el alimento sólido. Dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con la doctrina del Espíritu. La doctrina que nos interesa es la doctrina del Espíritu, mis hermanos. ¿Y qué hace la doctrina del Espíritu? Cuando va a trasladar vianda sólida, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Eso significa que esa comida espiritual, esa vianda sólida, esa torta del cielo, ese bistec de mamut, esa revelación maravillosa, se le va a acomodar a usted
Si usted dejó de ser necio, carnal, y está ya en un nivel donde puede digerir, donde puede asimilar, aleluya, lo que le va a ayudar a nutrirse para la recta final. Dice amén. Seamos espirituales, hermano. ¿Qué será ser espiritual? Déjese controlar por el espíritu y no por su carnita. A estas alturas usted tiene que discernir cuando usted y yo nos dejamos guiar por la carne. Dice que las obras de la carne son Gálatas 5, léalo. Los frutos del espíritu 9. 3 frutos que me sirven a mí, 3 frutos que me sirven en mi relación con Dios y 3 frutos que me sirven en la relación con los hermanos. 9 frutos que resumen el carácter de Cristo. El que tiene el carácter de Cristo es una mujer y un hombre maduros espiritualmente. Y los últimos 2 versos que voy a leer son estos. Mas el hombre animal, se me escapó la antigua versión. Nuestras versiones en Reina Valera del 60 dice el hombre natural, pero la antigua versión de 1909 dice el hombre animal, el hombre que tiene ánima, no tiene espíritu, el inconverso, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura. Si usted todo lo que oye aquí le parece locura, cuídese, hermano, no vaya a ser que todavía no haya nacido. Y no las puede entender, porque se han de examinar ¿cómo? Espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Hermano amado, nos conviene ser espirituales. No es fácil, aunque dice que el yugo es fácil. Pero, mire, voy a decir algo que no le va a gustar, pero hemos sido tanto tiempo tan carnales que nos acostumbramos. Vaya pues, usted es espiritual, yo soy carnal pues, para que no se enoje. Pero nos hemos acostumbrado a que es nuestra carne, que por cierto siempre nos baja las cosas de la tierra, siempre nos hace más terrenales, que nos cuesta desear realmente alcanzar las alturas espirituales. Pero como hijos de Dios traemos el ADN, traemos los recursos necesarios para poder alcanzar esa experiencia de ser espirituales, donde nosotros dice que juzgamos todas las cosas. Mire, el necio, cuando lo miran mal, mira mal. Cuando lo saludan mal, saluda mal. Cuando lo atacan, ataca. Son niños. ¿Cómo viste a los niños? Por cualquier cosa se pelean. Pero el espiritual, cuando alguien lo está viendo feo, no mira feo. Y el rostro del espiritual cambia hasta que el otro mejor voltea a otro lado. El espiritual discierne qué es lo que le está pasando a esa persona que le está tratando mal. El espiritual discierne las cosas espirituales. Cuando oye palabra espiritual, el espiritual lo acomoda. El espíritu que mora en él le explica, aunque no lo sepa todo, aunque no lo entienda completamente, siente una paz y siente una tranquilidad, porque dice, ok, no lo entiendo completamente, pero qué rico siento. ¿Me está entendiendo? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Quién le instruyó? Pero qué frase final con la que vamos a terminar. Mas nosotros tenemos, no vamos a tener, tenemos la mente de Cristo. Por la fe.
por la fe. Es poderoso eso que dice ahí y que creo que solo a través de la fe nosotros podemos apropiarlo. Preparémonos para alimento sólido. Y si la leche todavía la necesitamos, pongamos tiempo mínimo para que lo que todavía no entendemos de la leche no la tomemos rapidito. Por eso, vaya a los discipulados, fortalézcase. Y cada uno de nosotros vamos a dejar de estar estancados, porque parece que al hombre, al humano, y acuérdese que nosotros ya no somos humanos en el sentido de que estamos siendo trasladados a la verdadera identidad que tenemos. Aló. No anhele quedarse donde está. Avancemos a la madurez. Póngase de pie. Póngase de pie en esta noche. Yo lo quiero invitar a usted para que si usted quiere avanzar a la madurez, y no importa el nivel donde vamos, todavía nos queda algo más que desarrollar de parte del Señor. Si quiere venir aquí al frente para que oremos en la disposición de decirle: Señor, yo anhelo más, yo quiero crecer. Señor, tal vez me acostumbré a la leche, pero yo necesito alimento sólido. Necesito un cambio de dieta. Ayúdame, Señor, a que cuando abra la Biblia, tu Santo Espíritu me explique, tu Santo Espíritu me enseñe, tu Santo Espíritu me abra la mente, el entendimiento, así como hizo con los de Maús. Señor, los corintios se perdieron muchas cosas que Pablo no pudo trasladarles. Seguramente aquellos que recibieron la carta a los hebreos hubieran deseado conocer más de Melquisedec, y el autor no los vio maduros. Has enviado en la historia de la iglesia a hombres que han traído carne y no la han podido dar completa, por encontrar a sus oyentes inmaduros. Que esta recta final, Señor, los que estamos aquí, anhelemos madurar. Que estemos dispuestos a pagar el precio para madurar. Que nos dispongamos, Señor, a ser espirituales. Que seamos honestos cuando la carnalidad nos rebasa, para buscar ministración, para buscar, Señor, liberación. Que podamos avanzar a la madurez. Tú no vienes por una niña que no le han salido pechos, dice el Cantar de los Cantares, inmadura. Tú vienes por una mujer madura, la novia mística. Adán no se casó con una Eva inmadura. A Adán, al primero, le dieron una mujer madura. Al postrero le van a dar una mujer mística, madura, una novia que alcanzó madurez. Que no nos quedemos detenidos, Señor. Sacúdenos, háblanos, impáctanos, Señor. Que es tiempo de avanzar.
Que hoy podamos pedir perdón si nos quedamos estancados a propósito, o sin darnos cuenta, Señor, nos deslizamos a otros niveles que antes ya habíamos alcanzado. Oh, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Que entendamos que la vida de la iglesia no son los privilegios. Que entendamos que la vida de la iglesia, Señor, es estar en íntima comunión contigo. Sentarnos como María a los pies para oír tu palabra, mientras las Martas siguen actuando y haciendo. Que entendamos, Señor, que este mundo necesita hijos desarrollados, hijos tuyos, maduros. Que la creación misma espera la presentación gloriosa de los hijos de Dios. Que el avance es hacia adelante y nunca para atrás, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos a avanzar. Reciba en el nombre de Jesús, hermano, ahí donde usted está, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su anhelo, a la palabra que usted ha escuchado y que se le ha hecho rema, de acuerdo a su compromiso con Dios. En el nombre poderoso de Cristo, nosotros te damos gracias, Señor. Ayúdanos a digerir lo que hemos oído. Ayúdanos, Señor, que cuando abramos la palabra se nos abra, que podamos leerla entre líneas, que la revelación fluya y que esa palabra personal sea como torta del cielo, carne sólida para la parte final que nos toca vivir a cada uno. Ahora llévanos con paz, llévanos con bendición, Señor, y que la fe de cada uno, ministrada por tu Espíritu, desarrollada por tu Espíritu, nos dé paz en cualquier situación difícil que esté.